Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí le escucho. Ya, bueno, ok. Estoy compartiendo un archivo en la pantalla, ¿lo ve? Sí, sí, lo estoy viendo. Ok, bueno. Eh, lo que es psicología jurídica, pues realmente no hay un estándar en cuanto a la definición y en cuanto al objeto de estudio, pues son bastantes, ¿no? Y en cuanto a la clasificación como ciencia, la verdad que hay muchísimos temas. Sí, esta es más o menos una idea de lo que puede uno abondar en lo que es psicología jurídica. Por ejemplo, en la parte uno que sería el 2 sería conceptos actuales del derecho, analizables desde la psicología. Esos conceptos salen del derecho, pero, como te repito, más que nada son más enriquecedores si se analizan desde el punto de vista de la psicología. ¿Cuáles son? Bueno, pues libre desarrollo de la personalidad, que no es otra cosa más que cada quien sea feliz a su manera, violencia contra la mujer, perspectiva de género, alienación parental, perspectiva de género, protocolos de actuación, abuso sexual infantil, derechos humanos, etcétera, ¿no? En la segunda parte, de acuerdo a lo que yo he hecho, porque si tú tienes o compras cualquier libro de psicología jurídica, perdón, si compras tres o cuatro, te vas a dar cuenta de que realmente no hay uniformidad en la clasificación. Un autor dice que los temas de la psicología jurídica son estos. Otro autor dice que no, que son todos estos. La mayoría coinciden, ¿no? Pero no hay en sí una uniformidad epistemológica, por así decirlo. Entonces, la segunda parte sería concepto y definición de derecho penal, que siempre han estado ahí. El derecho está lleno de conceptos psicológicos, ¿sí? Entonces, esos conceptos psicológicos siempre han estado ahí. Dolo, voluntad, consentimiento, capacidad de goce, capacidad de ejercicio, eh, lo que es patria potestad, todos esos son elementos que el derecho los define de manera subjetiva, pero que tienen su equivalente la mayor parte de las veces en lo que es el área de la psicología, y eso es lo que hace la psicología jurídica, ¿sí? Por ejemplo, el delito, ¿no? La voluntad, la acción, la... Y bueno, el tema clásico con el que inició todo viene precisamente del derecho penal, que es el concepto de imputabilidad. El concepto de imputabilidad es, más que nada, bueno, esa persona al momento de cometer el delito tenía capacidad de querer y entender. Entonces, esos fueron los primeros temas de la psicología jurídica. Analizar a alguien para ver si esa persona tenía la voluntad de hacer las cosas y estaba consciente. O sea, en psicología sería capacidad de juicio moral. Está consciente de lo que hace, tiene eh, capacidad para comprender las consecuencias de sus actos. Bien, y bueno, como sabemos, hay gente que no lo tiene, sea por una causa orgánica, sea por una causa eh, orgánica, biológica o bien psicológica. Si es orgánica, bueno, pues obviamente puede estar las personas que tienen síndrome de Down, están las personas que tienen parálisis cerebral, o sea, todos estos, si llegan a cometer un delito, pues se les declara culpables, pero no hay pena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenían la capacidad de querer y entender que es el concepto de imputabilidad. El concepto de peligrosidad también es un concepto que siempre ha estado ahí
como que haciéndonos guiños, pero que no se ha podido estudiar. Anteriormente, cuando se dictaba sentencia, se consideraba la capacidad de la culpabilidad de acto y la de autor. Entonces, ahora con esto de los derechos humanos, ya la capacidad de autor sigue estando en la ley, pero ya nadie le hace caso. ¿Por qué? Porque la culpabilidad de autor era, hay que tomar en cuenta sus estudios, su contexto rural, eh, los motivos loables que haya podido tener para cometer el delito. Todo ese tipo de cosas son culpabilidad de acto. De hecho, todavía está en el Código Penal, en el 56, si mal no recuerdo, pero ya es un valor entendido que no se puede tomar en cuenta, ¿no? Entonces, y bueno, y ahora otro tema es, más que nada, el sistema de justicia penal acusatorio. Y pues aquí también hay bastantes cosas, ¿no? Porque la pericial psicológica puede servir para valorar a una víctima de, por ejemplo, de violación, de secuestro. El objetivo que se busca es determinar el daño emocional. Una, si hay un daño emocional. Dos, si ese daño emocional coincide con la agresión o con el delito realizado. Pero también ya ahí es donde nosotros tenemos que poner énfasis porque hay otro tipo de evaluación psicológica forense penal, que es de acuerdo al delito. Tú como abogada sabes que hay delitos que tienen elementos objetivos, elementos subjetivos y elementos normativos. Los elementos subjetivos son los que nos interesan al área de la psicología jurídica. Por ejemplo, el fraude, ¿sí? ¿Cómo demuestras tú que desde que Juanito le ofreció el negocio a Carlitos, ya tenía la intención de cometer fraude? Digo, en materia de negocios sabemos que puede salir o no salir, ¿no? Por eso se hacen contratos, se tratan de prever todos los posibles escenarios, etcétera. Pero aquí, bueno, pues, o sea, tienes que valorar a la víctima haciendo énfasis en el tipo de delito. Y eso, créeme, no se da en la realidad. Por ejemplo, en la violencia familiar, lo que hace el psicólogo es valorar a la persona, pero nada más, a como se lo pide el fiscal. Pero hay cosas que enriquecerían más, como bueno, el psicólogo tendría que manejar lo que es el lenguaje y los términos que se utilizan, por ejemplo, en la Convención de Belén do Pará. O sea, no es una evaluación clínica, a ver cómo estás de tu ansiedad, de tu angustia, de tu depresión, y a ver qué tiempo puedes salir de ello. No, no, no. Es una evaluación para ver la violencia familiar y qué tipo de violencia es, porque ahí mismo en esos instrumentos, bueno, en eliminación de formas de violencia contra la mujer, ese es un instrumento. Luego sigue la Convención de Belén do Pará. Luego sigue la es ley nacional que establece creo que es ley de violencia contra la mujer, la federal, porque luego sacaron una estatal que realmente en la práctica no sirve de nada porque los jueces siguen usando la federal y para efectos académicos se usa la federal. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque ahí se define lo que es la violencia, se define lo que es la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia patrimonial, ¿sí? Entonces, tú como psicólogo lo que tienes que hacer es valorar buscando ese tipo de violencia. Saber cuándo conoció usted a la persona, cómo la conoció, este, dónde la conoció, qué tiempo estuvo de romance, qué tiempo duraron de pareja, hacían vida en común o a lo mejor él nada más llegaba a dormir. Y bueno, todo ese tipo, cuándo empezó a cambiar, por qué empezó a cambiar, y bueno, todo eso, ¿no? O sea, en base a ese lenguaje jurídico, yo tengo que buscar de qué manera la humillaba, de qué manera la hacía sentir menos, ¿sí? Ya sea por su físico
por sus capacidades, etcétera, ¿no? Esa es la verdadera evaluación psicológica forense que no se acostumbra, ¿sí? Repito, una cosa es la evaluación clínica y otra es la forense. Son objetivos distintos. Y bueno, y en lo que es, siguiendo, o sea, aparte de, en psicología forense penal, aparte de lo que es el psicólogo que evalúa a la víctima de un delito para determinar si hay un daño emocional, también lo hay, por ejemplo, eh, el psicólogo victimal, que no es, ese no rinde ningún informe ni rinde ningún dictamen. Ese lo que hace es acompaña a la víctima en su declaración. Tú sabes que ahorita, de acuerdo a los protocolos, eh, la víctima en casos de violación, de secuestro o que sea menor de edad, tiene que declarar en una sala aparte, tiene que estar difuminado su rostro, tiene que estar acompañado por un psicólogo, tiene que estar acompañado por una persona de su confianza, pero ellos no pueden influir su testimonio, ellos no le pueden decir, oye, contesta esto o aquello, no, no, no. O sea, simple y sencillamente están ahí para, si la persona entra en una crisis emocional, calmarla y procurar que termine su declaración. ¿Por qué? Porque, bueno, puede parecer frío, pero pues cortar la audiencia y luego mandarla a traer otra vez, pues es más, es victimizarla nuevamente. El psicólogo victimal y hay una otra figura que es el consultor técnico, ¿sí? Antes en el sistema tradicional, por ejemplo, había lo que era el perito tercero en discordia, eso ya no existe, ¿sí? O sea, tú, eh, fiscal, tienes a tu perito médico, pero tu defensa traes a otro perito médico. Entonces, ¿qué hace el juez? Si los dictámenes, o qué hacía el juez si los dictámenes se contraponían, llamaba a un tercero, por lo regular de una institución neutra y federal, ¿sí? Ya sea del ISSSTE, del médico militar, etcétera, ¿no? Esa era la forma. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el fiscal trae a su perito, en este caso, por ejemplo, un psicólogo o una psicóloga. Entonces, tú como defensor particular, tú puedes anunciar desde la etapa intermedia que vas a llevar a un consultor técnico, que es la licenciada en psicología de nombre tal, con cédula tal, para que te acompañe durante la declaración de la psicóloga de la fiscalía. Y lo que va a hacer este consultor técnico es ayudarte a formular mejor las preguntas. Te va a ayudar a, a encasillar, pues, a cuadrar adecuadamente, porque lo que se ha visto en la práctica es eso. Muchas veces los abogados sí tienen el instinto de más o menos saber por dónde ir, pero no logran aterrizarlo de manera adecuada, exacta y precisa, ¿sí? Por ejemplo, los psicólogos aplican dos tipos de test, test proyectivo y test estandarizado. Desgraciadamente, los que aplican en fiscalía son proyectivos mayormente. ¿Por qué? Porque no hay dinero para aplicar es estandarizados. Ya hay baterías dedicadas exclusivamente a abuso sexual, no sé si haya en violencia familiar, la última vez que chequeé no había, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero ellos siguen usando los test proyectivos. Ahora, ¿qué pasa con los test proyectivos? Bueno, a la persona se le pide que dibuje una casa, un árbol y una persona, que es el famoso HTP, o sea, House Tree Person. Luego sigue el test proyectivo de bajo la lluvia y luego sigue bueno, mayormente esos son. Pero ¿cuál es el punto? Esos test son dibujos hechos por la víctima, pero son proyectivos, o sea, son de interpretación. El psicólogo los interpreta, pero no los interpreta así nada más. Los interpreta tomando, manipulando también la entrevista, el contexto, el delito, todo. Entonces, muchos abogados han ido por ahí en el sentido de que, oiga,
¿usted dónde dejó esos dibujos que hizo la persona? Igual también los psicólogos no saben contestar. Aquí en Tabasco hay un manual que elaboró la Procuraduría donde dice cómo se deben de resguardar los documentos. Que ningún abogado haya sido capaz de decir, ¿sabes qué? Quiero que no me traigas a la persona, tráeme la prueba proyectiva de test bajo la lluvia para que la analice mi psicólogo y me dé una idea. O sea, quiero ver qué va a pasar cuando suceda eso. Entonces, pero sí, esta parte es muy, muy interesante porque son, como te diría yo, son cuestiones de innovación. Nadie las ha hecho, nadie se ha atrevido a ir más allá, etcétera. De hecho, yo nunca he visto un psicólogo como consultor técnico en aquí en Tabasco. Obviamente no he visto todos los juicios, pero lo que me han tocado, que han sido bastantes, nunca he visto. Una vez pregunté en un grupo de Facebook, me dijeron que sí, que efectivamente sí los habían, que como 3 personas me respondieron que sí habían llevado. Pero el consultor técnico es traer un perito a mi lado para cualquier rama. Puede ser médico, puede ser contador, puede ser antropólogo, puede ser sociólogo, lo que tú gustes y mandes, ¿sí? Casualmente, pues ahorita ya no se dan muchos esos delitos de administración fraudulenta, de abuso de confianza. ¿Por qué? Porque ahí tendría que ir un perito contable a determinar cómo se hizo el robo hormiga durante, no sé, 2 años, y ahí podría haber mucho material para que el consultor técnico pueda eh, rebatir esa pericial, ¿no? Porque las cuestiones contables sí son algo delicado. Yo tuve un caso donde era un fideicomiso, el fideicomiso contrata a una empresa para que le lleve su administración. Para empezar, eso está prohibido por la misma ley, pero bueno, hizo el contrato y había una empresa que la administraba. Pues el chiste es que no sé cómo se desaparecieron bastantes miles de pesos y al que le echaron la culpa fue al contador de la empresa que administraba el fideicomiso. Entonces, en estos tiempos, es, ese proceso hubiera sido totalmente diferente, porque realmente lo único que tenían era que él era una de las 2 personas que tenían acceso a la clave bancaria, pero pues no había más, o sea, no había fotos, no había señalamientos, o sea, estaba dudoso, pues. Entonces, y bueno, hay otras 2 o 3, áreas que también interviene el psicólogo. El área de justicia de adolescentes, antes de que pase a lo que es la primera audiencia, ya sea de control de detención, por lo regular los adolescentes sí declaran, no es como en la justicia de adultos. Los adolescentes, la mayoría sí declara. Entonces, tiene que valorar un psicólogo antes de su primera audiencia para ver si está en condiciones de eh, acudir a la misma. Después, antes de dictar audiencia, se vuelve a hacer otra valoración, ¿sí? Y bueno, también en etapa de ejecución de sanciones penales se utiliza mucho lo que es la psicología. Sanciones penales, bueno, ya se llevó a cabo lo que es el proceso, ya se dictó sentencia, ya está firme la sentencia, ya no hay modo de que cambie esa sentencia, pero bueno, ahí el juez de ejecución puede otorgar beneficios, la libertad preparatoria, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando un interno o un sentenciado quiere gestionar eso, lo que hace es que el reclusorio lo valora a través de un consejo técnico. Entonces es dictamen médico, dictamen de trabajo social, dictamen psicológico, dictamen de disciplina y es otro dictamen, ¿no? Entonces, eso es lo que se le presenta al juez y él decide, obviamente, si cumple las características de que puede
salir o no. Ya ahorita, por ejemplo, hay determinados delitos que no tienen ningún beneficio, todo lo que es secuestro, homicidio, violación, no tienen beneficio. Antes sí, había una persona, no sé, que había sido condenada a 20 años y ya en base a la remisión parcial de la pena, ya llevaba 10 años, promovía su remisión parcial y resultaba que pues se hacían ahí los cálculos y ya en un año, año y medio salía. Ya eso ahorita ya casi, ¿no? Entonces, esa es otra de las funciones del psicólogo en la que es la, eh, el sistema de justicia penal. La justicia alternativa y restaurativa no es lo mismo. Justicia alternativa es salidas alternas a juicio, mediación, conciliación, en este caso, acuerdo reparatorio y suspensión condicional del proceso. Lo que es el procedimiento abreviado no es una salida alterna, es una terminación anticipada de juicio. Y bueno, la justicia restaurativa eh, ya está sentenciado y se hacen juntas entre víctima y acusado para cerrar los círculos. Obviamente, vuelvo a repetir, o sea, todas estas son áreas que realmente están ahí, están en la teoría, pero no se han llevado a efecto en la realidad, ¿no? Incluso en ejecución de sanciones penales hay una cuestión que se llama justicia terapéutica, que vendría siendo lo que son las famosas cortes de droga. Si tú cometiste un delito de robo simple, sin violencia, y lo cometiste por tu adicción, entonces se te puede considerar para ese beneficio, ¿sí? Se abre una especie de procedimiento, se demuestra que eres adicto y si cumple los requisitos, repito, que sea robo, que sea simple, que no pase determinada cantidad, entonces, bueno, ¿sabes qué? Sí, vamos a llevar efecto contigo esta justicia terapéutica, ¿no? Se te manda, en lugar de aparte de la cuestión de la cárcel, se te manda con un médico o a un lugar de adicciones para que puedas superar esa adicción que te llevó a cabo, que te hizo llevar a cabo el delito, ¿no? Y bueno, por ejemplo, también lo que es la psicología, tú sabes que hay una unidad de medidas cautelares que es dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y que lo que hace es vigilar. ¿Sí? Por ejemplo, hay una suspensión condicional en un delito de violencia familiar, se establece por 6 meses, eh, se debe de separar el agresor del domicilio, no debe de buscar a su familia durante esos 6 meses y no debe de molestar a la víctima, ya sea en su casa o en cualquier lugar que se encuentre. Eso es lo que hace la unidad de medidas cautelares. Y bueno, ahí también ah, el punto es que es como una especie de, bueno, es una suspensión del proceso a prueba, antes se llamaba así, ahorita se llama suspensión condicional, pero eh, en mi parte yo siento que es una cuestión muy, muy aprovechable, porque se te está mandando el mensaje, ¿sabes qué? No vas a ir a prisión, no vas a ser condenado, pero tienes que cumplir estas condiciones, ¿sí? O sea, abstente y aprende a respetar durante 6 meses a esta persona. Si tú a los 5 meses, 15 días, se te mete la loquera y vas a molestar a la persona, o se echa para atrás la suspensión condicional o se amplía, ¿sí? Pero el mensaje es, la autoridad está pendiente de ti, ¿sí? Y bueno, estas medidas cautelares en lo que es el proceso. Ya después de la sentencia, también ellos vigilan que las medidas que se hayan impuesto en sentencia sean cumplidas. ¿Por qué? Porque lo que pasaba antes del sistema de ejecución de sanciones penales era, el juez te pone un combo de medidas y penas, ¿no? Pero casi realmente nada más se enfocaban en lo que es la pena de prisión corporal, no le hacían caso a la reparación del daño
y a otras medidas, no sé, no vas a vigilar, no vas a ir a la casa de tu abuelito durante 2 años. Nadie hacía caso de eso, ahorita sí. O sea, tú, sentenciado, tienes que entender que así sea una cuestión aparentemente trivial y el juez te lo puso en sentencia, lo tienes que cumplir. Si es una inhabilitación, se tiene que cumplir esa inhabilitación. Entonces, ese es el mensaje. O sea, la justicia, la medida, pena o sanción que te pusieron, se tiene que cumplir. Porque tú sabes que eso es una cuestión de pedagógica, ¿no? O sea, si tú le dices a tu hijo, sabes que te voy a castigar de aquí al domingo, no vas a jugar Xbox, y el sábado le dices, bueno, ya te levanto el castigo, pues obviamente que no va a hacer caso. Es exactamente lo mismo. O sea, si se te puso varias penas, varias sanciones, tienes que cumplirlas. Ahora sí, como dicen, de manera completa. Entonces, y bueno, aquí la prueba pericial psicológica forense en derecho familiar, definición. Y bueno, aquí el derecho familiar está lleno de conceptos que tienen la psicología en su interior, ¿sí? Su consentimiento, capacidad, capacidad de goce, capacidad de ejercicio, voluntad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona, hay un señor de 50 años que tiene un hijo de 30, pero desgraciadamente sufre un accidente y queda discapacitado mentalmente. Entonces, hay que determinar si esa discapacidad es permanente o es temporal y en base a ello otorgarle la custodia. El muchacho va a seguir teniendo capacidad de goce, pero no de ejercicio, ¿sí? Si él tiene una casa, quien va a tener que cobrar va a ser el papá, con el entendido de que, bueno, se supone que va a ser lo mejor posible. Y así, bueno, hay muchas, yo le puse áreas de oportunidad. Bueno, aquí está la pericial psicológica forense en materia laboral, la norma 035. Y bueno, aquí de lo que se trata es, este concepto realmente, pues es muy abstracto, ¿no? O sea, y es muy, muy difícil de llevar a cabo en la realidad. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, en lo que es el sistema de justicia, policías, cerezos, fiscalías, juzgados, va a ser imposible. O sea, nosotros trabajamos bajo una presión terrible, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a procurar que tu empresa o que tu institución trabaje de manera armónica? Se supone que si no la cumples hay una sanción, pero pues valores entendidos, o sea, a veces se preferirá pagar la sanción que cambiar las condiciones, porque prácticamente es imposible cambiar esas condiciones de trabajo. La norma está ahí por cuestiones de modas internacionales, pero de ahí a que se lleve efecto en la práctica es otro boleto muy, muy diferente, ¿no? Y bueno, aquí hay otra que son las áreas de oportunidad de la psicología jurídica forense en México. Por ejemplo, hay toda una moda de psicología del testimonio y que vienen y que si te pones de determinada posición corporal, estás indicando esto, o estás indicando aquello. Yo nunca he estado de acuerdo con este tipo de área. ¿Por qué? Porque realmente es muy difícil, ¿sí? Y aparte, nuestra realidad no da para eso, ¿sí? O es como la famosa perfilación. Es muy interesante a nivel teórico, pero pues imagínate, por ejemplo, que tú eres fiscal, o no, que tú eres defensor y quieres meter una prueba de perfilación criminal para decir que tu defendido no cumple con los criterios y que por lo tanto es inocente. Dime tú, ¿quién te va a hacer caso? Quizás lo escuchen, pero pues realmente no hay manera de darle valor. O sea, no es que va a llegar
un perfilador a juicio y va a decir que de acuerdo a sus estudios el agresor no es el agresor y lo van a dejar libre. No es cierto. Aquí no funciona. Ahora que el fiscal se auxilie, se ayude de alguien así, pues no lo creo viable tampoco, porque hay que ver, o sea, por ejemplo, cuando es cuestión de responsabilidad, tienes que dejar claro de dónde viene el primer dato que permite la identificación, ¿sí? O sea, si un judicial va y da un informe y dice, es que el señor Bernardo fue el que me dijo que había sido fulano de tal, bueno, pues ¿sabes qué? Tráete al señor Bernardo. Pero si nada más lo deja ahí, pues va a haber duda, ¿sí? O como por ejemplo que dicen a veces, es que me enseñaron unas fotos y yo lo vi ahí. Espérame, ¿la identificación fue en fiscalía? No, es que fue en la tienda porque ahí estaba la señora. O sea, ese tipo de cosas son las que realmente, ¿cómo te diría? Bueno, sí, sí, sí hay una palabra que puede explicar todo esto, ¿no? Es esta. Esta palabra es complejidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay cosas que están en la realidad, pero que no es posible estudiar desde una ciencia porque el hecho de usar un enfoque de una sola ciencia no alcanza a explicar de manera adecuada todo el fenómeno. O sea, siempre queda algo volando, ¿sí? Entonces, la palabra clave en todo esto. Muchas de las cosas de psicología jurídica y forense son cosas que tenemos ahí. O sea, la psicología del testimonio, la perfilación, son cosas que están ahí, que se han dado en otras latitudes, que han funcionado en otros lados, pero que aquí no creo que funcionen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es por ejemplo, psicología del testimonio, ¿qué es cuál es nuestra realidad? Bueno, nuestra realidad es, para hacerlo práctico, para hacerlo funcional, aprender a hacer preguntas, pero bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque en juicio vemos muchas cosas. El fiscal pregunta, ¿y de qué color era el carro? ¿Verdad que era azul o era verde? O sea, y ahí le estás tirando tres preguntas. Claro que tenemos que tomar en cuenta que la persona que está testificando ya dio una declaración ante fiscalía. Esa declaración es orientativa. Lo que cuenta es lo que va a declarar en el juzgado, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces se desdicen, se contradicen, el fiscal logra advertir la contradicción, pero luego el fiscal le pregunta, oye, ¿usted por qué se contradijo? Si me había dicho que era verde y ahora me dice que es rojo, ¿cuál es lo correcto? No, pues es rojo, pero ¿por qué me dijo que era verde? Pues que aquel entonces me acababan de operar y yo tenía problemas. O sea, tenía problemas con la vista. Son respuestas razonables que justifican que en realidad es rojo. Entonces, ¿cuál es el punto? Bueno, hay que prepararlos bien. Hay que preguntar de manera adecuada. Si ya lanzaste una pregunta, quédate ahí y espérate a la que sigue, ¿sí? Y a veces no sabemos concretar las preguntas, o sea, damos mucha vuelta, damos mucha cuestión de vuelo, por así decirlo, y no concretamos, ¿no? O sea, eh, en este caso, por ejemplo, hace poco vi una audiencia. eh, Era un asunto de violación. Llega una expareja con otros tres personas a casa de la señora
La señora dice que él entró y que cerró la puerta y la violó. Y él dice que no, que entró, pero que la puerta quedó entreabierta y que sus amigos estaban allá afuera. Entonces, cuando empiezan las preguntas, pues no saben aterrizarlas, ¿sí? O sea, dan mucha vuelta y ahí el perder tiempo es algo valiosísimo. O sea, señora, ¿dejó la puerta abierta? Bueno, el acusado dejó la puerta abierta. Es una pregunta de sí o no, nada más. Pero ¿qué es lo que hacen en la realidad? Señora, usted dice que el acusado, que un nombre tal, este, llegó ese día, que se puso a pelear con otra persona, y al final ya más o menos, pero usted dice que él cerró la puerta y él dice que la puerta quedó entreabierta, entonces ¿cómo vamos a saber? No, o sea, ¿para qué tanto? Pues lo estamos abrumando. Pues, no sé si a ti te haya pasado, pero declarar en fiscalía o en juzgado es una presión tremenda, aún para uno que es profesional y que se supone que está dentro y que sabe, es una cosa terrible. Entonces, imagínate para una persona normal, por así decirlo, que está en la presión. ¿Por qué? Porque se les nota, o sea, muchas veces, o sea, eh, muchas veces, aquí la psicología del testimonio a la mexicana es esta, las palabras. Lo que una persona dice a lo mejor no está entendiendo lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, dice la señora, es que esa hora pasó el pasajero. ¿Qué es el pasajero? El camión, ¿sí? O sea, a eso es a lo que tenemos que adaptarnos. Esa es la verdadera psicología del testimonio a la mexicana, ¿sí? Y hay veces que uno nota que están confundiendo las palabras y los términos, pero nadie se da cuenta. Y así se van, así se van. Entonces, ese es el punto. Hay que tratar de esclarecer, o sea, y no es algo que sea, ¿cómo te diría? Es cierto, no es algo el problema es que muchas veces pensamos que es de lo más fácil, ¿no? Hay un libro por ahí de Duque que decía, tú tráeme al testigo que yo lo voy a hacer pedazos. No es cierto. O sea, dejemos de lado esa arrogancia. Hay que, hay que hablar con el testigo. Hay que saber qué se le va a preguntar, cómo se le va a preguntar. Hay que saber cómo habla esa persona, cuál es su léxico. O sea, hay que ser sensible. Y la cuestión es esta. Para preguntar hay que aprender poco a poco. O sea, para aprender a interrogar. Y uno lo puede hacer incluso en su vida diaria, en su vida laboral, etcétera. ¿Para qué? Para que cuando estés ahí ya sepas, ya es una habilidad, no es un conocimiento. Tú puedes leerte 20 libros de psicología del testimonio, pero mientras no practiques un interrogatorio conciso y concreto, no vas a adquirir la habilidad, ¿sí? Entonces es cuestión de eh, saber exactamente cómo preguntar, cómo hacer las preguntas. Una frase más, un tono mal adecuado, te puede dar una respuesta completamente diferente, ¿sí? Entonces, ese es el punto. Al final, pues eso es lo que uno ve y esa es la propuesta que uno tiene, porque pues sí, se dan, se ve mucho de esto. O sea, no hay, o sea, enredan a la gente, para que me entiendas. Entonces, hay que ir preparado y ir con tus preguntas y aprender a preguntar concreto y de acuerdo a su contexto de esta persona, ¿sí? Entonces, pues esta sería la psicología del testimonio a la mexicana. Y hay muchas otras cuestiones que tienen que ver bueno, yo le llamé áreas de oportunidad. Por ejemplo, el protocolo de Estambul es un producto, es una ley internacional.
pero se puede abordar desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista psicológico. ¿Para qué es el protocolo de Estambul? Bueno, muchas veces las personas que son detenidas alegan tortura. Entonces, este es un instrumento científico como un test psicológico que desde el punto de vista médico y psicológico te dice si realmente hubo tortura o no la hubo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa también? Muchas veces se pide lo del protocolo de Estambul, pero en realidad resulta contradictorio. ¿Qué te van a decir? No, no hubo tortura. De acuerdo a estos parámetros científicos, médicos y psicológicos, no hubo tortura. Obviamente habrá cosas que, pues no sé, que a lo mejor se armó una trifulca, se pelearon porque no querían ser arrestados, etcétera. Pero eso no es lo mismo que tortura. Por eso el protocolo de Estambul es, haz de cuenta que un test que determina si realmente hubo o no tortura. La mediación también tiene mucho que ver con esto. Todos estos son productos, como te digo, son cosas que están en la realidad, pero que no se alcanzan a ser comprendidas desde una sola ciencia. Eh, la mediación tiene mucho de todo, de jurídico, de psicológico, sociológico, incluso hasta espiritual. Pero como no como solo lo abordamos desde lo jurídico, pues no alcanzamos a dimensionar todo lo que es, pues valga la redundancia, su verdadera dimensión, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, la psicología criminal, en lo personal yo no creo mucho en esta, ¿no? Porque es la psicología criminal, bueno, es que todos los ladrones tienen este tipo de personalidad o tienen este perfil de personalidad. Todos los secuestradores tienen este tipo de personalidad. Todos los violadores tienen este tipo de personalidad. Pero realmente no ha habido estudios científicos serios que respalden esas teorías. Son puras deducciones. A veces sí, sí, sí. Es que son cosas que te digo, uno observa, pero que es muy difícil encuadrar, por ejemplo, en el sistema jurídico. ¿Sí? Sí, es cierto, me tocó ver muchas personas que habían cometido robo y sí, la mayoría al otro día ahí estaban las mamás, así tuviera 30 o 35 años la persona, tanto adolescentes como adultos, o sea, el otro día invariablemente ahí estaban las mamás. Y casi siempre era lo mismo, es que él no sabe, es que esto, es que el otro, es que lo obligaron, es que sus amigos, es que la junta, o sea, la responsabilidad y la culpa para otro lado, menos para él. Puede ser que haya un perfil en común, sí, pero de ahí que lo hayan sacado científicamente, no. ¿Sí? Entonces, todas estas son cuestiones complejas. Una cosa es la cuestión compleja que está en la realidad y otra cosa es el sistema jurídico. Ahora, encuadrar esa realidad en el sistema jurídico es complejo, no es tan fácil. ¿Sí? Haz de cuenta que para que funcione, haz de cuenta que tienes como una gelatina. Entonces, la gelatina es la realidad. El sistema jurídico son los moldes. Tú vas a vertir o verter la gelatina en el molde. Y sí, va a cuadrar bastante, pero habrá cosas que se salen. Eso es lo complejo. Y bueno, hablamos de globalización, se derrumban las fronteras sociales, económicas, políticas, pero también las de las ciencias. La epistemología la epistemología, teoría del conocimiento, nociología, es lo mismo. Estudia el conocimiento humano. Te pregunta prácticamente, ¿cómo sabes tú que este conocimiento es científico? Explícamelo. Entonces, una cosa es el objeto de estudio y otra cosa es el método. En el caso de las leyes, del derecho, el objeto de estudio es la ley y el método es el
lógico jurídico. En el caso de la psicología, el objeto de estudio es la conducta y el método es el método descriptivo. Entonces, en esta era de globalización hay muchas cuestiones. Multidisciplinaridad es un mismo objeto de estudio, pero que es analizado desde varios puntos de vista, de varias ciencias: sociología, psicología, medicina, filosofía, antropología, etcétera, ¿no? Cada una da su versión del problema. Eso es multidisciplinaridad. Interdisciplinariedad es lo que es la psicología jurídica. O sea, un objeto de estudio se analiza con el método de estudio de otra ciencia, ¿sí? O sea, yo aquí en la ley veo muchos conceptos que tienen carga psicológica. Bueno, vamos a traer la psicología a explicar esos conceptos y a ver en qué parte de su ciencia hay un equivalente, ¿sí? La interdisciplinariedad, por ejemplo, es robótica médica, cibercriminalidad, eh, todo lo que tenga que ver así con ese tipo de cosas es interdisciplinariedad. Y bueno, la transdisciplinariedad es atravesar, o sea, salirme de mi ciencia. Yo, abogado, me salgo de mi ciencia, del derecho, y voy a buscar a otro lado, a otra ciencia, cómo explicar esto. La antropología jurídica, por ejemplo. ¿Qué es la antropología jurídica? Bueno, vamos a investigar un pueblo que no tiene contacto con la civilización y vamos a investigar cuáles son sus leyes, qué pasa cuando alguien se porta mal, cuáles son las conductas que ellos tienen penadas como portarse mal, ¿sí? Entonces, eso es transdisciplinariedad e interdisciplinariedad. Entonces, eso es, estas son las cosas que tenemos que tener claras. Y bueno, repito, la palabra clave: complejidad. Hay cosas en la realidad que no se explican desde una sola ciencia, es imposible, pero a veces desgraciadamente nos quedamos con el enfoque de una sola ciencia. No, no basta, no lo vamos a poder entender jamás, ¿sí? Repito, por ejemplo, la mediación son prácticas que se han ido evolucionando y que de repente quiere entrar a estudiar el derecho, pero le falta, ¿no? O sea, oye, pero aquí hay algo que no puedo comprender, que no puedo explicar. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Tráete a otra ciencia que nos explique esta parte. Eso es más que nada. Conceptos jurídicos que tienen elementos psicológicos. Imputabilidad, que es lo que te decía, tiene capacidad de querer entender, personalidad, libre desarrollo, trastorno mental transitorio y permanente. Sí. Bueno, este es el ejemplo clásico de lo que es complejidad. Síndrome de alienación parental. La gente lo ve en la práctica. La gente tiene un instinto que dice, aquí hay algo mal, aquí hay algo que no es correcto. Pero ¿qué es lo que pasa? No hemos podido, esa gelatina no la hemos podido encuadrar en el sistema jurídico, ¿sí? Es como ahorita hay otro término, perdón, está de moda: violencia vicaria. Es una violencia que va dirigida a la mujer. Pero ¿cuál es el punto? Bueno, pues con la pena, si no está en los instrumentos internacionales definida, pues no podemos invocarla si hacemos un peritaje oficial. Si lo queremos incluir en un alegato o algo, pues sería mejor invocar la violencia psicológica que está en los, en la violencia, ¿no?
Estoy tratando de hacerla grande para compartir algo, pero no puedo. Bueno, en el artículo 6 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, se establecen los tipos de violencia. La primera es la violencia psicológica, la segunda es la violencia física, la tercera es la violencia patrimonial, la cuarta la violencia económica, la quinta la violencia sexual y sexta cualquier otra forma análoga que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad o integridad de las mujeres. Ahí está, creo que ya lo pude poner. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con este término que te decía yo de violencia vicaria? Son algo que vemos en la realidad, pero que es complejo introducirlo al sistema jurídico. Bueno, violencia vicaria, según ejerce el hombre violento utilizando como objetos a los hijos o hijas para dañarlas. Ahora, ¿cuál es la diferencia con con la alienación parental? Están medio confusos los términos. Te repito, son cosas que los operadores jurídicos ven en la realidad. Pero una cosa es que lo vean, una cosa es que tengan el instinto, la intuición de que ahí hay algo incorrecto y otra cosa es que lo puedan, pues no hay otra forma, o sea, introducir a lo que es el sistema jurídico. Prácticamente ese tipo de violencia la tendríamos que encuadrar aquí en la violencia psicológica. Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su estima e incluso al suicidio. Mientras el legislador no ponga aquí violencia vicaria, como abogados no podemos tomarla en cuenta. Ese es mi criterio. Ahora, acá dejaron abierto el candado en el párrafo sexto. Cualquier otra forma análoga que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Aquí hay un concepto nuevo, nos estamos dando cuenta de él, sucede en la realidad, pero bueno, no podemos acomodarlo, no podemos amoldarlo al sistema, pero aquí se puede amoldar, o sea, cualquier otra forma análoga. Ahí está la violencia vicaria. ¿Eh? Igual ahí podría entrar lo que es la alienación parental. Mientras no esté plasmado en un texto, de mi parte, yo tengo la idea de que no lo podemos utilizar. ¿Por qué? Porque nos vamos a echar la soga al cuello solitos y no se trata de eso. Créeme, en juicio se ven muchas cosas y muchas veces llega la persona, es que yo por aquí me voy a ir y voy a ganar, voy a triunfar y resulta que eso es lo que más daño le hace. Y bueno, aquí está, cuando yo como psicólogo voy a evaluar a una persona, me tengo que ir a lo que dice aquí, a esas palabras que me tengo que ir. ¿Qué es violencia familiar? Bueno, de acuerdo al artículo 7 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato, o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.
En mi entrevista, eso es lo que yo voy a buscar. Con estas palabras es como voy a hacer la evaluación psicológica forense. No me voy a meter en que si Freud dice esto, que si Adler dice esto, que la cuestión clínica. No, 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 no. Vete a lo que es. O sea, este es tu faro, tu guía, tu forma de trabajar. ¿Sí? Y bueno, repito, hay muchas cosas, demasiadas, que son propias de esta, que podrían encajar en esta área de la psicología jurídica, ¿no? Pero bueno, ese es el punto. ¿Alguna duda? ¿Dudas? No, maestro, no todo bien hasta ahorita. ¿Te quedó claro? Sí, Bueno, de todos modos, yo voy a dar un curso de esto ahí en el tribunal y pues como vayan saliendo las diapositivas, que yo espero que se conviertan en libros, pues ahí te lo vamos pasando, ok, ¿sí? está bien. Bueno, porque ahí sí ya me lo voy a meter más a fondo. Ok, maestro, está bien. Bueno, entonces ya con esto ya damos por terminado lo que es la clase, ¿no? Ujú. Bueno, Ese pues material que este proyectó, ¿lo iba a compartir o no? sí, ahorita te lo comparto, no hay problema. Ah, ok. Bueno, pues te lo paso por WhatsApp. Ah, ok, maestro, está bien. Bueno, pues, cuídese, gracias y pues ahí estamos a la orden. Gracias, maestro. De todas formas, creo que me asignaron otra materia con usted. Ah, no sé, no me han dicho nada, Mm, perdón. no le han dicho Pero, nada. no, pero aquí estamos, eso no te preocupes, mientras se pueda, no hay problema. Déjeme ver cuál es Sí, la materia. A ver, es que no sé si es psicología forense, creo que es. ¿cuántas materias ha llevado contigo? Con estas son dos materias que llevo con usted. ¿Cuál fue la anterior? Fue la de derechos humanos Ajá, y esta. ok, ok. Sí, no hay problema, de mi parte, mientras tenga tiempo y salud, no hay problema. Sí, este es el maestro Eberto. Sí, Bueno, esa fue la que me colocaron a mí aquí. Me hicieron un grupo en psicología forense. ah, sí Y lo vi, ahí, eso y sí ahí lo vi. mismo, ajá, y ahí mismo me incluyeron a usted. Ah, ok. Ah, bueno, pues quizá para cuando, quizá para el otro sábado, para el otro domingo. Quizás quiero pensar que sí. Ujú. Ah, ok. Entonces, si es así, entonces lo estaré viendo el próximo domingo. Sí, hay cualquier cosa me avises, por favor, y ya sabes que de mi parte La tengo, entrega se la envío ahorita por WhatsApp. sí, para que quede registro, Ah, ok. por favor. Y ya Ujú. te mando lo que tengo. Ah, ok, ¿Sale? está bien, maestro. Sí. Órale, pues, muchas gracias. No, gracias a usted. Ah, ¿cómo está?